a la sesión y como primer punto del orden del día solicito a la diputada Silvia Violeta García Cedillo, quien en esta ocasión, fungirá como secretaria, informar de acuerdo a la lista de asistencia cuántas legisladoras y legisladores se encuentran presentes para llevar a cabo nuestra reunión. Sí, con gusto, señor presidente. Y le informo que hay 5 legisladores y legisladoras presentes para iniciar esta reunión de trabajo. Gracias, diputada secretaria. Están por incorporarse el senador Damián Cepeda y un legislador más, me comentaron, están por incorporarse a esta reunión de trabajo. Le agradezco, diputada secretaria, y el siguiente punto es la lectura y aprobación del orden del día, por lo que solicito a la diputada proceda a dar lectura. Con gusto, señor presidente, doy lectura al orden del día. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la segunda reunión. 4, informe por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales FEPADE, por parte del maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y del maestro Gerardo García Marroquín, director general de Averiguaciones Previas para la Atención de Delitos Electorales. 5, asuntos generales y 6, clausura. Gracias, diputada. Ahora le pido consultar en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Gracias, señor presidente. Someto a la consideración, si es de aprobarse el orden del día, las y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las o los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Y si hubiera alguna abstención, le informo, señor presidente, que por unanimidad de los presentes ha sido aprobado el orden del día. En consecuencia, queda aprobado el orden del día. Ahora pasamos a la lectura y en su caso aprobación del acta de la segunda reunión que se llevó a cabo el martes 4 de junio, la cual les fue remitida con anterioridad, por lo que le solicito a la diputada secretaria consultar si se omite su lectura. Con gusto, señor presidente. Someto a la consideración de las y los legisladores presentes si se omite la lectura del acta de la segunda reunión. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Si hubiese algún legislador que estuviera por la negativa, también manifestarlo, o en abstención. Se omite la lectura, señor presidente. Ahora le solicito, diputada, pregunte a los presentes si es de aprobarse el acta. Con su permiso, presidente, preguntar a las y los legisladores que estuvieran por la afirmativa para aprobar el acta de la segunda reunión, sírvanse manifestarlo en votación económica. No hay abstenciones ni votación negativa, está aprobada el contenido del acta, señor presidente. Gracias, diputada secretaria. Antes de darle la palabra al maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, también quiero dar la bienvenida a los funcionarios de la FEPADE que nos acompañan. Bienvenidos aquí al Senado de la República. Y ahora sí, le daremos la palabra al maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, y luego al maestro Gerardo García Marroquín, y al final de sus intervenciones, entonces pasaremos a que las inquietudes, las preguntas, los comentarios que tengan las legisladoras o legisladores se puedan hacer. Tiene usted el uso de la palabra y bienvenido al Senado de la República. Sí. Bueno, lo primero que me nace es darles las gracias por la oportunidad de informar de un proceso que fue anticlimático. No salió en los grandes titulares de los periódicos, no hay una gran discusión y polémica, y esa es justamente la buena noticia que tenemos, que fluyó el proceso político y que se tradujo en votaciones en contra y a favor de los distintos partidos, y no pasó nada en particular espectacular. Ni siquiera lo que estábamos, por desgracia, acostumbrados, que es heridos y muertos en las elecciones mexicanas. Ni heridos, ni muertos, ni prisioneros. Fue enteramente fluido. Yo quiero darle las gracias al senador Pérez Cuéllar y a mi amigo
el diputado Ernesto Palacios, viejo amigo mío y gente muy cercana que me permite recordar pues muchos de los incidentes y vivencias que hemos tenido en las elecciones. Me siento muy contento y además agradecido de que me hubieran recibido. Y por supuesto también hago extensivo esta gratitud y este saludo a las senadoras y diputados que están presentes. Bueno, pues lo que nosotros tenemos que decirles a ustedes es que tenemos ya un informe avanzado sobre las elecciones de 2019. Y esa es la primera parte de nuestra intervención. Voy a intentar establecer el perfil básico de los hechos que considero más interesantes, más importantes y dignos de discusión o de aclaración. Después, el maestro García Marroquín va a darles a ustedes la sustancia de nuestros informes a través de la estadística y finalmente yo voy a cerrar hablando de lo que viene, de la prospección, de lo que viene para las elecciones mexicanas en el año de 2020 y sobre todo en el año que espero sea histórico en el mejor sentido de la palabra, de 2021. Bueno, lo primero que debo decir es lo que ya dije, que fue un proceso sin violencia. Y en esto hace contraste con las elecciones mexicanas tradicionales, que por desgracia la pasión política o los intereses llevaban a la violencia. Y había en el estado de Puebla en 2018, hubo muchos muertos incluso. Ahora no ha habido, en las 6 elecciones no hubo difuntos, ni heridos, ni prisioneros. El INE, esta institución clave en estas elecciones y en todas, ha reportado la instalación de 99.99% de las casillas. Hubo unos cuantos incidentes derivados de gente que iba a votar sin credencial, gente que no tenía la experiencia previa de las votaciones o que no había oído la gran publicidad que se hizo en torno de las elecciones. Un dato muy triste es la baja participación del electorado. En Puebla, que había interés, que había emoción y que todos esperaban malas noticias, no hubo malas noticias, pero la mala noticia es que hubo muy baja participación de los ciudadanos. Y en general, en las 6 elecciones hubo no más de 40%, que dadas las condiciones en las que se dio el proceso y la expectación que había, sobre todo en estados como Puebla y Tamaulipas, es francamente muy baja. Un hecho notable que quiero poner en el primer plano es que casi no hubo denuncias. Casi no hubo denuncias de delitos electorales federales y tampoco hubo muchas denuncias en el plano local. Vean ustedes, recibimos 72 denuncias, de las cuales más de la mitad estaban sustentadas en hechos falsos. Así es que nos quedamos con 35. Están en trámite y en proceso de investigarse 40. Hemos abierto solo 4 carpetas de investigación. Un hecho muy importante que vale la pena destacar es que no hay indicios de una intervención indebida ni por parte del gobierno federal ni por parte de los 6 gobiernos locales. Esto probablemente es lo que está determinando la fluidez
y la paz de los procesos, porque cuando han intervenido en el pasado los gobiernos provocan tensión, se habla de fraude maquinado, de fraude de elección de Estado, etcétera. Al no haber habido esa interferencia, los procesos fluyeron. Hay que destacar también la fuerte colaboración entre las instituciones electorales, federales y locales. Hubo buena fe, por lo general hemos podido constatar que hubo buena fe de parte de los gobiernos locales y que colaboraron hasta donde tenían recursos y capacidad en que el proceso electoral fuera fluido. Otra cosa que vale la pena subrayar es la tarea de la Fiscalía General. La Fiscalía General se movió mandando policías, investigadores, MPs a todos los lugares, particularmente aquellos en que teníamos temor de que pudiera haber incidentes. Otra cosa interesante del proceso es que hubo un consejo, y creo que es la primera vez que lo hay, un consejo de seguridad, que se llamó Consejo de Seguridad Ciudadana y que agrupó la presencia y los esfuerzos de 9 instituciones que tenían capacidad de inteligencia o de información. Este consejo fue siguiendo todo el proceso, silenciosamente, sin que nadie se diera cuenta y sin que fuera material para los periódicos. Pero si además de que los gobiernos se abstienen, existe un consejo de seguridad que los está observando para que no intervenga, creo que fue una extraordinaria medida. Nosotros formamos parte del consejo y estuvimos presentes sobre todo en las últimas sesiones. Una cosa que hemos constatado es que los actores prefieren, aún sabiendo que nos vamos a declarar nosotros incompetentes, hacer las denuncias en la Fiscalía Federal para que tomen visibilidad los casos. Ya he remarcado el reducido número de denuncias. Hemos estado observando, ahora que tenemos ya los resultados, algo que preocupó a ustedes, los diputados y senadores de esta comisión, que es la compra y coacción del voto. Fueron muy reducidos y los estamos investigando. Fueron 19 en la jornada electoral, increíblemente bajos. Fueron 19 antes de la jornada y fueron 2 durante la jornada, prácticamente inexistente. Estos son los hechos que yo veo como dignos de relevancia, y todos estos hechos se podrían empatar en cualquier elección del mundo. Así pasa, hay pocas denuncias, hay poca violencia o no hay ninguna y las cosas fluyen. Una buena noticia es que fueron procesos tranquilos y fluidos. Una mala noticia es que fueron muy mal atendidos por la ciudadanía. Finalmente, sí es preocupante el que solo el 40%, en el mejor de los casos, hubiera acudido. En estados como Puebla, donde había una auténtica lucha y antecedentes, 31% es los datos que nosotros tenemos. Le invito al maestro Gerardo García Marroquín de completar este perfil general con las cosas que él ha podido investigar de las estadísticas. Ramón. Buenas tardes,
Gracias por la invitación, maestro Pinchetti. Y siguiendo la exposición que usted ya ha realizado sobre el informe de la Fiscalía Electoral, me corresponde comentar el número de denuncias que se presentaron en las 6 entidades que tuvieron elección. En total, como ya lo ha dicho el maestro Pinchetti, recibimos muy pocas denuncias. Fueron desde que empezó el proceso electoral en cada una de las entidades hasta el día antes de la jornada y el mismo día de la jornada electoral, fueron 289 denuncias en total. Esto visto en partes, es decir, en la etapa de la preparación de las elecciones, por cada una de las 6 entidades fueron 217 denuncias. Y el mismo día de la jornada electoral recibimos 72 denuncias, lo cual, como ya dije, hace un total de 289. El desglose por entidad se representa en la gráfica que tenemos en pantalla. Puebla tuvo 183 denuncias. Después le sigue Tamaulipas con 36 denuncias. Durango tuvo 19, Baja California 21, Quintana Roo y Aguascalientes 15 cada uno. Ese es el total de 289 denuncias por entidad. Ahora, si lo vemos respecto de la etapa de preparación de la elección, como comenté, hasta un día antes de la jornada electoral habíamos recibido 217 denuncias, que correspondían a Puebla 138, a Tamaulipas 24, a Baja California 18, Aguascalientes 14, Durango 13 y Quintana Roo 6. Y en cuanto a el estatus en que se encuentran esas 217 denuncias, 35 se determinaron como abstención de investigar. Actualmente tenemos en carpetas de investigación 57 y en trámite 125. Aquí es importante destacar que de estas 217, y por ser también una precisión de la convocatoria a esta reunión, mencionamos que por coacción o amenaza hacia los ciudadanos, tenemos de estas 217, tenemos 19 hasta este momento del día antes de la jornada electoral. En cuanto a la jornada electoral propiamente, ya el 2 de junio, nos tocó recibir 72 denuncias durante todo el día. En ese sentido, en la gráfica se representa que tenemos para el estado de Puebla 45 denuncias de estas 72, que fue la mayoría de las denuncias que recibimos ese día de la jornada. Luego, en cantidad le sigue Durango con 6, con 5 tenemos a Aguascalientes. Aguascalientes es 1. Aguascalientes es 1. 5 le corresponde a 3 a Baja California, 5 a Quintana Roo. En total tuvimos 72. Y tomando otra vez el dato de la información que corresponde a presión o coacción hacia los electores, solo tuvimos 2 denuncias de ese tipo el día de la jornada electoral. El estado actual de estas denuncias, de las 72, son en abstención de investigar desde aquellos primeros días después de la jornada,
declaramos 28 en abstención de investigar, en trámite tenemos 40 actualmente y elevadas a carpeta de investigación tenemos 4 de estas 72 el día de la jornada. Y haciendo un seguimiento puntual de lo que hemos destacado como denuncias relacionadas con actos de presión o coacción hacia los electores, tenemos en esta gráfica, le corresponden a las 19 denuncias por esa incidencia delictiva y a las 72 de la jornada le correspondieron 2, de tal suerte que tenemos 21 y se concentraron en 3 estados nada más, 17 en Puebla, 2 en Durango y 2 en Tamaulipas. Fueron los estados que, visto de una forma desde la Fiscalía, los que mayor atención nos requirieron por la complejidad que representó atender todas las incidencias y todas las denuncias que se nos presentaron. El estado que guarda estas 21 denuncias por actos de presión o coacción hacia los electores es que ya determinamos una en abstención, una en incompetencia, porque no era de nuestro ámbito de atribuciones, una carpeta de investigación tenemos en investigación y tenemos 18 todavía en trámite actualmente, de estas 21. Esta es la atención que hemos dado a todas las denuncias que se nos presentaron y también en el informe que se entrega el día de hoy, aquí al grupo de trabajo, tendría que destacar que estuvimos atendiendo algunas denuncias que requirieron de un mayor despliegue y esfuerzo de la Fiscalía, como fue el caso de Puebla, al recibir denuncia desde muy temprano de la etapa de preparación de la elección en contra de los funcionarios de aquella entidad, y nosotros desplegamos una investigación de tal manera que logramos hacer 204 entrevistas a diferentes funcionarios de todos los niveles para corroborar que en los hechos que denunciaban no eran algo que se estaba dando en la realidad y que tampoco eran hechos que correspondieran a ilegalidades que vinieran con algún interés de influir desde el gobierno hacia las elecciones. Lo mismo hicimos en una investigación importante en Baja California, en una denuncia que se nos presentó, y también en Tamaulipas desplegamos una investigación importante para atender denuncias por los programas sociales, tanto locales como federales. Esta es la información en datos duros que podría comentar en esta reunión y agradezco la oportunidad de estar informando a este grupo de trabajo que dio seguimiento a las elecciones locales en este año 2019. Muchas gracias. Voy a hacer unas precisiones, algo que no dije y que es algo grave. Es el número muy elevado de denuncias basadas en hechos falsos. Es una irresponsabilidad de miembros de los partidos o de ciudadanos estar denunciando hechos falsos, porque nos obliga a mandar a gente que investigue. Por ejemplo, en el caso de la jornada electoral, de los 72 denuncias, la mitad estaban basadas en hechos falsos. En Puebla, por ejemplo, hubo innumerables denuncias en falso. Quiero decir que esto debe de ser atendido
por los legisladores y tenemos que buscar alguna forma de impedir estos abusos. Porque nosotros enviamos a la policía, a los investigadores, y eso nos hace distraer esos recursos que son escasos y que son vitales para las investigaciones, para constatar que no hubo robo de urnas, que no hubo coacción de voto, que no hubo venta, es decir, la más increíble variedad de hechos falsos. Quiero destacar el trabajo que se hizo en Puebla. En Puebla todo el mundo estábamos preocupados. Estábamos preocupados por los antecedentes, por el destino trágico que había tenido la política poblana, y nosotros estábamos preocupados por las denuncias que se nos hicieron, incluso denuncias formales que se nos hicieron de que el gobierno estaba interviniendo, el gobierno de Puebla estaba interviniendo para comprar y coaccionar autoridades y ciudadanos. Entonces se desplegó un operativo, hubo un despliegue, hicimos 204 entrevistas en todo el estado para llegar a un resultado completamente negativo. Bueno, ¿dónde estaban todas estas maniobras? Pues tuvimos que decirlo así y se lo dijimos a los amigos de la coalición opositora, y también se lo dijimos a los que luchaban del lado de Miguel Ángel Barbosa. A mí me parece escandaloso que todavía después de que habíamos hecho este esfuerzo y que era conocido perfectamente por los partidos, se pudiera hablar de una elección de Estado. Nosotros no veíamos por ningún lado, nosotros vimos un orden, una disciplina, tanto del INE, que fue la autoridad responsable de administrar las elecciones de Puebla, que había decidido el Consejo General sustituir a las instituciones, a las personas y las instituciones locales, las habían decidido sustituir. En realidad el INE administró la elección de Puebla y nosotros la vigilamos como fiscal electoral. Quería puntualizar este tema porque lo considero de gran importancia. Seguramente podría aparecer de nuevo en las preguntas de ustedes. Bueno, pues resumiendo lo que ya dije, un proceso fluido, sin incidentes graves, con una muy baja participación ciudadana, con buena colaboración de las instituciones federales y locales, con abstención de parte de ellas de intervenir en forma indebida, y se dio una elección como la que se puede dar en cualquier país democrático maduro. Pero ahora los invito a ustedes a pensar en el futuro. ¿Qué va a ser de la democracia mexicana que está balbuceando? Ya en 2018 hubo una muy interesante elección donde no hubo denuncias importantes y finalmente se reconoció el triunfo de quien lo obtuvo. Pero ¿cómo vendrán las elecciones futuras? Y esto seguramente atiende al trabajo que ustedes están haciendo sobre los fenómenos electorales. Por ejemplo, en 2020, ¿qué podemos esperar? Muy poco. Solo hay una elección en Coahuila para renovar el Congreso local, y en Hidalgo ya estamos en contacto con el fiscal electoral de Hidalgo para la renovación de ayuntamientos, pero va a ser muy tranquilo. Si esto fue tranquilo con 6 elecciones estatales, pues con 2 en 2020. ¿Y por qué se da este fenómeno? Porque está homogenizándose, están bloqueándose, volviéndose bloques los procesos electorales para que ya no sea cada año o cada 2 años, sino que coincidan con la elección de mitad del término
que esa sí es una elección muy importante que tenemos que estar alertas. Las elecciones que llamamos intermedias y que vienen a ser un refrendo para el gobierno en turno, que lo pueden apoyar, darle el voto para que tenga mayoría en la Cámara de Diputados o quitarle el voto, quitarle el apoyo para que tenga minoría en la Cámara de Diputados y entonces tenga que negociar cuidadosamente las iniciativas legislativas. Bueno, pues tendremos en 2021 la elección de 300 diputados que por primera vez podrán reelegirse. Este es un tema interesantísimo. Vamos a tener 14 gobernaturas, en lugar de las 2 que tuvimos en este periodo, van a ser 14. Y también existe la posibilidad, porque existe una iniciativa de la revocación de mandato. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos preguntamos junto con ustedes, ¿qué puede hacer el Senado y la Cámara de Diputados para consolidar la democracia mexicana? Nosotros estamos haciendo un papel muy secundario, no tenemos la idea de ser una autoridad clave. Nosotros estamos vigilando que no se cometan delitos. Pero si no se cometen delitos, como ahora que fueron muy pocos, el papel de la Fiscalía se reduce, no nos hagamos ilusiones, pero en cambio el Congreso sí que puede tener un papel importantísimo. Ustedes saben que existe en curso una reforma penal electoral, porque los delitos electorales tienen muy baja pena, y esto era parte del armazón que había para hacer impunes los fraudes. Está también incluido en el paquete el desarrollo orgánico del artículo 19 en la fase electoral. Una de las fracciones del artículo 19 establece que son delitos graves aquellos que se cometen induciendo a través de programas sociales el resultado electoral. Eso es muy importante para ir disminuyendo las posibilidades de un fraude electoral, porque este era uno de los medios de los que se había valido anteriormente el sistema político para distorsionar los resultados electorales a través de la presión que se hacía a los electores gracias a los programas. Y finalmente yo destaco un tema. En la ley de delitos electorales no aparece el fraude genérico, que es realmente lo importante. Aparecen fraudes específicos, individualizados y fragmentados, pero sabemos que el fraude que se ha cometido en México desde la más tierna juventud de nuestra patria, desde 1828, es una orquestación, se orquesta el fraude desde los más altos niveles del poder. El fraude en lo federal, desde el gobierno federal, y el fraude local desde las gobernaturas. Esta es la verdad histórica y que yo creo que debemos de preocuparnos, y qué bueno que lo estén haciendo los diputados y los senadores en este comité y también en otras formas de intervención que han tenido y que felicito, que trabajemos la idea de que el fraude verdadero no es fragmentado ni individual, es el gran fraude que se organiza con el recurso, el poder del Estado. Y hasta aquí dejo mi intervención para que podamos platicar con ustedes. Pues muchas gracias al maestro Ortiz Pinchetti, también al maestro García Marroquín.
Damos la bienvenida al diputado Silvano Garay y al senador Damián Cepeda, si se han integrado ya hace buen rato a la reunión. Y muchas gracias por sus comentarios, y ahora sí le cedo la palabra a la diputada secretaria. Gracias, señor presidente. ¿Algún legislador o legisladora que desee hacer alguna pregunta? Comentario, participación. Senador Damián. Diputado Palacios. Diputado Palacios. Tomamos nota. Sí, La de la voz. Además, presidente. ¿Les parece que hagamos la ronda y al final nos respondan? Sí. Adelante. Suena bien. Adelante, senador Damián. Gracias, compañera secretaria. Bienvenidos a los funcionarios. Gracias, Qué gusto Damián. tener este intercambio, a todos los que los acompañan. En lo personal siempre he creído que es importante el tener intercambios constantes entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en pleno respeto de la autonomía de cada uno de ellos. Y en este caso de organismos autónomos. Me da mucho gusto que de la Fiscalía General y en este caso Fiscalía Especializada en Delitos Electorales podamos tener este intercambio, como también me da gusto cuando lo tenemos con el propio Poder Ejecutivo. Déjeme empezar diciendo que yo en lo personal he sido un crítico de la falta de autonomía de las Fiscalías Generales y de las Fiscalías Específicas. Lo digo con honestidad intelectual, es algo en lo que creo, basado de una experiencia a lo largo de mi vida profesional, en donde me parece que uno de los principales daños que se le ha hecho a este país es el mezclar la justicia con fines políticos. Y en ese sentido, en lo personal, creo, y habiendo sido parte de la reforma en su momento de la autonomía de la Fiscalía, que debemos de ir al extremo en la autonomía de la Fiscalía, particularmente en estos momentos iniciales del nuevo modelo. Y es por ello que en todos los nombramientos de los responsables, mi postura personal, debo decir, fue tratar de impulsar a personas que no tuvieran vínculo alguno con quien está hoy en el Poder Ejecutivo. Y lo hice en el caso de usted, fiscal, también lo hice en el caso de la Fiscalía Anticorrupción y también lo hice en el caso de la Fiscalía General. O sea, digamos que es algo institucional desde mi punto de vista. Ya habiendo sido nombrados, se les desea el mejor de los éxitos, por supuesto, y obviamente esperamos que tengan un muy buen desempeño. El problema es que el Ministerio Público tiene el monopolio prácticamente, salvo excepciones muy particulares, del ejercicio de la acción penal en nuestro país. Y si esa parte no tiene plena autonomía, pues nos parece que está en riesgo todo el sistema en sí mismo. Y creo que en su labor de ustedes y de cada una de estas fiscalías, pues va a estar demostrar esa independencia. Entiendo que la trayectoria lo acredita y las credenciales, debo decirlo así, ¿verdad? Y de veras espero que tenga ese desempeño. Yo le diría lo siguiente, una pequeña reflexión. Parece que en el caso de la Fiscalía de Delitos Electorales hay que cuidar dos cosas. Por un lado, castigar, por supuesto, a quien comete el delito, pero por el otro lado, evitar que se utilice precisamente la justicia como un elemento de molestia y de persecución política. Y me parece que ambos casos hace falta profundizar en ellos. En efecto, quien está cometiendo delitos electorales está quedando impune en México. Pero también es una realidad que se está persiguiendo a personas, no digo de parte de ustedes, estos van entrando, sino en el pasado reciente y particularmente en los estados. Es muy sencillo filtrar una nota y luego, basado en una nota, presentar una denuncia y ahí traes hostigando a todas las personas en tanto están compitiendo, ¿no? A quien le está compitiendo, a quien está en el poder, ¿verdad? Y eso pasa todos los días. Entonces, un poco mi pregunta de perspectiva, porque creo que en términos del proceso electoral, primero pues eran procesos locales, ¿no? Entiendo de ahí que mucho de lo que nos comentan de la incompetencia, y segundo pues era digamos limitado los procesos. Yo diría, viendo hacia adelante, ¿cómo hacerle? O sea, ¿cómo hacerle para verdaderamente tener un sistema de justicia en materia de delitos electorales que sirva a la democracia? O sea, que sí se castiga a quien comete el delito, pero que no se utilice para hostigar a quien está legítimamente pues buscando acceder a espacios de representación, ¿verdad? Por más crítico que pueda ser. En concreto, preguntas.
¿Cómo castigar la manipulación de la percepción pública vía el manejo de información y encuestas, desde el marco de la competencia de la Fiscalía? ¿Cómo castigar el trato inequitativo en acceso a espacios públicos de medios de comunicación? ¿Cómo castigar la presentación de información cuando en verdad es propaganda política? O sea, ¿no? Que está penado, que está prohibido por nuestra Constitución. Después, en términos de la reforma de prisión preventiva oficiosa, fiscal, yo en lo personal la rechazo en absoluto, no solo para el caso de delitos electorales, sino para cualquier caso. Me parece una aberración la prisión preventiva oficiosa, porque creo que no depende de la gravedad del delito, sino de la circunstancia de la persona, el si está en riesgo que se pueda, digamos, sustraer de la justicia o no. O sea, se supone que parte de la presunción de inocencia todo el modelo del sistema de justicia penal, pero bueno, una mayoría consideró que eso era adecuado. ¿Cómo aplicarla? ¿A qué casos en particular van a ustedes buscar la prisión preventiva oficiosa a raíz de esta reforma? Dice la reforma, uso de programas sociales con fines electorales. ¿De qué tipo? ¿Con qué alcance? ¿Tienen alguna medida con la cual van a tasar cuándo sí buscar la prisión preventiva oficiosa? ¿O cualquier tipo de la entrega de una despensa por una persona le va a meritar irse a la cárcel en tanto está digamos, en proceso su juicio? Un poquito me encantaría escuchar su punto de vista. Y por último, y aquí radica un poco la duda de si se puede uno separar del proyecto político del cual forma parte y realizar la función. De cara al 2021 y al proceso electoral, ¿en qué casos están pensando intervenir de actuación del gobierno federal o de algún otro tipo de gobierno? Visto desde la oposición, pues nos preocupa todo este esquema de los siervos de la nación, por ejemplo, y su liga con el partido político Morena. Nos preocupa que el encargado de digamos, la operatividad en Presidencia de la República sea a su vez un encargado o tenga un cargo en el partido político que está gobernando, ¿no? Mande. Sí. Nos preocupa el uso de medios, por ejemplo, en tiempos de campaña, como pasó con la queja hacia el presidente de sus mañaneras y la cobertura que tiene de todos los medios mientras está un proceso electoral. La preocupación aquí es cómo lo van a tasar, o sea, cuándo sí un gobierno está incidiendo en, digamos, el ambiente electoral y cuándo no, particularmente de cara al 2021. Son preocupaciones genuinas, maestro, que de veras espero que podamos resolver en el mejor de los ambientes y en este respeto institucional entre la Fiscalía y el Poder Legislativo para pues, poder fortalecer la democracia, que creo que es algo que todos desde nuestras trincheras hemos peleado. Yo respeto que el actual gobierno ha luchado pues por la democracia en el país. Lo hemos hecho también quienes estamos en los partidos políticos y entiendo que aquí quienes están representados también, pero lo que quisiéramos es que, digamos, quien está desde el ámbito de la justicia vía juez, ¿no? O de la Procuración de Justicia vía Ministerio Público, en este caso Fiscalía, pues sean ajenos a cualquier tipo de preferencia político-partidista. Esos serían mis comentarios, muy entusiasmado, digamos, de poder tener este intercambio, maestro. Gracias, senador. Tiene ahora la palabra el diputado Lucio Ernesto Palacios. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con mucho aprecio al maestro Ortiz Pinchetti, maestro Gerardo y a quienes lo acompañan, compañeras y compañeros. Creo que estamos ante un proceso electoral inédito, efectivamente, como nos comentaba en su informe el maestro Pinchetti, porque hay que resaltar las diferencias en procesos electorales históricamente en este país. En los últimos tiempos siempre hubo cuestionamientos, enfrentamientos
pero sobre todo la duda y sobre todo las denuncias de la injerencia perniciosa del poder, desde el poder, y esta vez no fue el caso. Hoy tenemos un poder ejecutivo emanado de un movimiento que luchó por la democracia, por hacer auténtica democracia en este país, y creo que en este proceso se ha dado cuenta de algo que se empeñó en la palabra de no interferir en las elecciones, y así se puede constatar en las estadísticas y han dado cuenta los medios de comunicación. También es inédito porque hoy encaramos este proceso por primera vez en la historia con una fiscalía que es autónoma, que es un ente autónomo, que efectivamente había una reforma que nunca hubo la voluntad de aterrizar, de instrumentar, pero hoy se encara el proceso con una fiscalía que es autónoma. Y quiero resaltar además que me parece importante decirlo, además de que es una autonomía constitucional, una autonomía que está plasmada en la ley, que se tuvo el gran tino de que en el caso de una fiscalía tan importante como es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que está en un engranaje, en un andamiaje crucial para que nuestra democracia siga caminando hacia adelante, esté una persona que tiene un perfil de una honorabilidad que, hay que decirlo, es también algo que no había sucedido en este país, que puedo decir que el maestro Ortiz Pinchetti, además de tener un conocimiento profundo de la materia electoral, es de una trayectoria ética intachable, incuestionable, y que fue una decisión de Estado, diría yo, que esté ahí, porque además de ser una persona que es respetuosa de la ley, con antecedentes, diría, muy profundos, intachables, que luchó por la democracia en este país. Y tenemos una garantía, y en este proceso, que además ha quedado mostrado una capacidad. Entonces, por la vía del diseño, por la vía de la institución y por la vía de quien hoy encabeza, creo que es una buena noticia para este país que hayamos tenido y tengamos al frente y tengamos de frente otros procesos, pero estoy convencido que van a ser afrontados con la misma estatura y con la misma altura. Yo creo que además es garantía de que hoy no se va a politizar la justicia, que sí hace diferencia el cargo, la autonomía y la persona. Creo yo también que son de atenderse, por supuesto, algunos temas que quizá entran en la cancha del legislativo, que me parece muy importante, y al igual que el senador Cepeda, resalto este diálogo que debe ser muy productivo. Entonces, yo creo que sí hay que revisar para perfeccionar nuestra democracia, para seguir abonando a que tengamos procesos democráticos. Yo creo que en el caso muy preciso de la prisión preventiva, pues a mí me parece que frente al historial que se tenía de los abusos, de los usos de los recursos públicos con fines electorales, hay que decirlo, hoy hay una norma que está dirigida a las servidoras públicas, servidores públicos, que es un mensaje muy poderoso, que tiene como fin evitar, inhibir esta historia y contra la que luchamos por muchos años para que se lucrara con la pobreza, se lucrara con las necesidades de las personas, y lo más grave aún, se condicionaran los recursos, los programas, se condicionaran
en franca violación a la ley. Yo creo que sí es perfectamente posible que se haga una aplicación estricta, mesurada, que dé certeza, una aplicación de la ley, que es perfectamente posible. Yo no recuerdo un gobierno de ninguno de los que hemos tenido en este país donde el partido o quienes encabezan el gobierno hayan dejado de invitar a participar militantes o exmilitantes simpatizantes. No lo recuerdo. Me parece que por ahí no va. Más bien, donde hay que buscar es en la ética, en la trayectoria, en el profesionalismo, en quienes garanticen los mejores perfiles para estar. Es el caso en el que estamos justamente. Yo creo que eso es lo que nos va a dar certeza, pero también yo diría que tenemos algunas formas de ver de manera distinta. Hay algunas preocupaciones que se expusieron aquí, pero yo diría que hay una certeza en la medida en que hoy se está ante una política de cercanía con la población. Tenemos un presidente de la República que así como se ha conducido toda la vida, lo sigue haciendo hoy por hoy, cercano a la gente, de manera transparente, rindiendo cuentas, todos los días es inédito, pero también una forma de hacer política social distinta, sin intermediarios, de alguna manera se establece una garantía de que aquellas políticas que sirvieron a la generación de clientelas, al voto corporativo, al uso clientelar de los recursos, hoy está siendo desterrado en este país. Por eso yo creo que este proceso es muy interesante, es muy benéfico cómo se dieron las cosas en general. No negar que hubo algunos detalles, pero yo creo que para quienes nos escuchan, sí hay que dejar constancia que se está cumpliendo y que se está cumpliendo el cometido principal de hacer realidad, de hacer la democracia plena en este país. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Silvano Garay Ulloa. Gracias. Bueno, compañeras legisladoras, compañeros legisladores, creo que es un informe muy importante, un informe de la actividad de 6 elecciones. En el año de 1828, bien lo dijo el maestro Pinchetti, en esta era empezaron los fraudes. Y un fraude electoral trajo la consecuencia de una revolución, la de 1910. Y bueno, pues qué bueno que fueron 200 quejas falsas, qué bueno, ¿no? Porque ya estamos avanzando. Y qué bueno que la Fiscalía, que procura la justicia, qué bueno que no se presta a juegos como los anteriores. Vamos a recordar el caso de Greg Sánchez. Le inventaron, le sembraron delitos, era un perfil ganador en aquel entonces para la gobernatura, no de gobierno en turno, lo meten a la cárcel, pasa el proceso electoral y luego le van a decir, a usted perdone, señor Sánchez. Es donde la Procuración de Justicia se presta a un fraude, todavía sin jugar el día de la elección. O sea, antes siembran delitos, encierran un buen perfil y ese perfil lo inhiben de jugar democráticamente en una elección. Creo que el maestro Pinchetti, luchador conjuntamente con un servidor de muchas batallas, creo que es garantía de que en este país no vaya a pasar eso y garantía de evitar otro fraude que arranque otra revolución mexicana.
Y bueno, después de el fraude de Madero, pues han venido ya muchos más. Y esperamos que el informe del 20 sea igual que estamos aquí comentando, igual el informe del 21, ojalá y sean estos resultados que estamos aquí escuchando. Gracias por la invitación y agradecemos su información. Gracias, compañero diputado. Y con su permiso, presidente, buenas tardes, maestros. Lo que usted refería me pareció altamente importante en cuanto a la parte esta del fraude, que no se orquesta por una persona, ni en un momento, ni en el proceso mismo, sino que es toda una serie de acciones que desde, usted habla de la parte histórica y que se hacía anteriormente, y aquí es donde me llama la atención, maestro, y va enfocada mi pregunta. En el pasado proceso electoral, una de las denuncias que nosotros presentamos fue en Tamaulipas, con estas credenciales, estas tarjetas que se están dando, y que ahí es mi principal preocupación, y la pregunta es, ¿qué se va a hacer desde ahora? Porque la denuncia ya existe, de la intervención del gobierno federal para favorecer a un partido político a través del uso de los programas sociales y los apoyos que entrega. La denuncia ya está, no sabemos los tiempos ni qué va a deparar en ellas, y ojalá pudiéramos tener información sobre el tema de Tamaulipas. Pero usted refería a una serie de acciones y no, insisto, una sola persona. Y entonces se me vinieron a la mente varias cuestiones que podrían desencadenar en un gran fraude para el 2021 en cuanto a utilizar todo el aparato de gobierno para favorecer a un partido político. Y empiezo por la intentona de establecer este referéndum justo en el 2021, justo en las elecciones y justo con Andrés Manuel en la boleta. Ya se ha dicho que no, que antes, que en diciembre, que unos meses antes, pero finalmente hay una intención y entonces no es un hecho aislado. Segundo, se ha planteado una reforma legislativa que va enfocada precisamente a ello. Tercero, el presupuesto. Ya lo vimos desde que se plantea el presupuesto para este año y la intención que hay de reducir presupuesto al Instituto Nacional Electoral, por ejemplo. Y entonces, si el que organiza, si la autoridad administrativa que organiza la elección no tiene el recurso suficiente, pues podrían desencadenarse o sumar o permitir un mayor o un fraude. El redireccionamiento del presupuesto es otro tema. Todo el presupuesto lo han enfocado a la política social y el país está paralizado, no hay infraestructura, no se está atendiendo la salud como se debe, el tema educativo deja mucho que desear y sobre todo el tema de la generación de empleo, y todo está enfocado a la política social, a estas famosas becas, a estos apoyos. Y me regreso a donde empecé, maestro, apoyos que se entregan sin transparencia, sin saber el padrón de beneficiarios, sin saber cómo, a dónde y cuándo. No tenemos hoy por hoy transparencia. Parece que ahí sí nos regresamos. Se costaron 2 sexenios importantes caminar en un tema de transparencia para poder cuestionar cómo, en dónde, en qué gasta el gobierno, y hoy por hoy no lo sabemos. Y finalmente, el recurso que hoy se ha establecido como partida secreta del presidente, algo así como 100,000 millones de pesos, que pudiera también gastarse en un tema de carácter o con fin electoral. Entonces, no es un hecho aislado. Si empezamos a tomar toda la parte legislativa, las acciones del Ejecutivo, el acotamiento de los organismos públicos descentralizados, podríamos estar hablando de un gran fraude de cara al 2021. Y la pregunta entonces es, ¿qué va a hacer la Fiscalía cuando ya existe una denuncia interpuesta de aquí al 2021 para evitar que todas estas acciones incurran en lo que usted refería muy atinadamente en su participación, de evitar que desde el gobierno se orqueste un fraude electoral en favor del partido que gobierna? Por su respuesta y atención, muchas gracias. Adelante, presidente. Gracias, diputada secretaria. Pues yo primero reiterar el agradecimiento y coincidir con lo que dijo el diputado Palacios, el diputado Silvano. A mí me parece que la trayectoria, la capacidad y
y pues sobre todo su gran trayectoria garantizan, son una garantía pues del excelente desempeño que tendrá la Fiscalía, sin lugar a dudas. Yo quisiera nada más, ya de todo lo que se ha comentado, hacer una reflexión y que lleva también una pregunta, que es, creo que no debemos de confiarnos con lo que pasó en 2019 y con lo que pasará en 2020. A mí me parece que es hasta natural que después de una elección presidencial en donde millones de mexicanos vamos a las urnas y tomamos una decisión tan importante para el país, creo que es hasta natural que en el 19 y en el 20, y sobre todo en el 20 todavía va a ser más aburrido el asunto, con 2 elecciones y con... pues sí, ¿No te divierten? menos interesante pues, ahí disculpen la franqueza, y que luego caigamos en la idea de que así será el 21. Yo creo que el 21 no, el 21 será un año, por todo, y no solo por la elección nacional, que ciertamente será muy importante, sino también, imagínense lo que representarán 14 gubernaturas en donde son 14 fuerzas locales distintas, más allá de los partidos políticos, en cada estado pues se dan los grupos de poder, se dan una serie de cuestiones. Y en esta reflexión, primero decir, bueno, no debemos de confiarnos ni la Fiscalía ni los legisladores, debemos de buscar la manera de perfeccionar nuestra democracia para estar preparados para esa gran elección que será en el 2021, donde muchos queremos refrendar el proyecto que está hoy, donde muchos otros mexicanos seguramente querrán poner un contrapeso en la Cámara de Diputados, y luego vienen 14 gubernaturas. Y la pregunta es, ¿cómo se preparará la Fiscalía para el 2021? Que será un año sin duda muy interesante, y en donde yo creo que nos va a sorprender otra vez la participación ciudadana. Es decir, habrá una gran participación electoral, mucha gente, muchos mexicanos saldremos a votar, y no debemos de confiarnos por pues qué bueno que 2019 salió así, qué bueno que en el 2020 no haya denuncias, no haya problemas, son 2 elecciones, pero yo estoy, y es una opinión meramente personal, convencido de que el 21 va a ser otra historia, y que debemos estar todas las instituciones del país deben estar preparadas. Y una vez más, bienvenidos, y le damos el uso de la palabra para sus respuestas. Sí, bueno, evidentemente que no podemos prever lo que va a pasar en la gran elección de 2021, pero sí tendríamos que reconfigurar la Fiscalía Electoral. En esta ocasión se nos redujo a 13 millones el presupuesto, de 20 y tantos a 13 millones. Y nos hemos movido con esto gracias al apoyo de muchas instituciones que convergieron con nosotros. Es decir, el Consejo de Seguridad fue absolutamente estratégico para este efecto. Yo les puedo decir que efectivamente mis credenciales están en lo que he hecho en toda mi vida, por lo menos en mi vida adulta. Muchos de ustedes no habían nacido cuando yo estuve en las elecciones de Chihuahua, aquellas controvertidas elecciones de 1986 en Chihuahua, y defendimos el triunfo de PAN. ¿Sí? ¿Hay alguien? ¿Hay algún sobreviviente? Y hace 30 años en Baja California también estuvimos del lado de la democracia. Y después mi relación con Andrés Manuel, que no voy a negar, sería ridículo, se debe a que coincidimos en la voluntad democrática, en que él ha luchado, de acuerdo con lo que he podido constatar, por la democracia, y nunca ha fallado hasta ahorita en eso. Efectivamente, el hecho de que hay estos buenos antecedentes no quiere decir que no haya peligro de fraude, pero tenemos que estar alertas todos para evitar, si logramos en 21 que las elecciones sean tan aburridas como esta, estamos del otro lado, la democracia mexicana se habrá consolidado. Ahora, por lo que toca al artículo 19, pues por supuesto que estoy de acuerdo con
diputado Cepeda de que sí es preocupante, por supuesto que es preocupante, pero va a estar en manos de ustedes y va a estar ante la opinión pública. Y creo que hay un consenso de no permitir abusos. Vamos a ver lo que va a suceder cuando ustedes reorganicen, den la base orgánica para esta fracción del artículo 19 de la Constitución. Vamos a ver, también hay una responsabilidad de parte de ustedes. Yo creo que sí, que puede haber muchísimas irregularidades, pero ¿por qué no presentan las denuncias? Estamos preocupados porque muchas denuncias simplemente se presentan y no son seguidas, se les abandona. Y entonces la fosa común de las denuncias que no han sido seguidas, que no hay litigantes, ¿qué pasa? La mayoría, el 90%, licenciado, señor diputado, de las denuncias no se les da seguimiento, y la falta de presión de los litigantes es un elemento clave, aunque sabemos que tenemos la obligación de empujar los asuntos en la Fiscalía. Yo también le quiero pedir a Gerardo que haga alguna observación sobre las interesantes preguntas que nos hicieron, particularmente el diputado Cepeda y usted. Senador. Sí, senador. Senador. En cuanto a las participaciones, tomé nota de lo que se expuso y particularmente me referiré a los comentarios que hizo la diputada Silvia Garfias en relación con una denuncia que fue expuesta en los medios como pocas hubieron en este año 2019. En Tamaulipas denuncian a los programas sociales federales, particularmente a la secretaria y al delegado y subdelegada de este programa en Tamaulipas por las tarjetas de bienestar. El PRD hace una primera denuncia, se expone en medios, enseguida, en la siguiente semana, el Partido de Acción Nacional hace otra denuncia, lo mismo una exposición mediática importante, y después Morena hace otra denuncia para programas sociales pero locales. Es decir que hubieron 3 denuncias coincidentes en cuanto al reparto de beneficios a través de las tarjetas de bienestar. Es importante destacar que nosotros no actuamos o no hacemos las cosas orientadas por el nivel de exposición mediática que hay en las denuncias. Eso es ajeno a la Fiscalía, pero sí nos damos cuenta en el tránsito que va hacia la jornada electoral cómo los actores políticos van haciendo cálculos para presentar denuncias en la Fiscalía. ¿Nosotros qué hacemos? Porque ese era el posicionamiento. ¿Qué hará la FEDE, la Fiscalía Electoral? Pues va a actuar de acuerdo a nuestras facultades, y es lo que estamos haciendo. En los 3 casos de denuncia coincidente para el estado de Tamaulipas, hemos dado ya seguimiento. Primero recibimos la denuncia, le damos un número de atención, posteriormente la elevamos a carpeta de investigación, y en eso estamos. Esta denuncia es una carpeta de investigación, es decir, que va avanzando, de tal suerte que nosotros hacemos lo que corresponde a hacer las diligencias de investigación y dar finalmente una determinación. Han pasado pocos días de la jornada, estamos en el proceso de investigación en este caso que estoy comentando de Tamaulipas, pero sí para nosotros en Fiscalía, la entidad y estas denuncias representaron una complejidad importante porque
acudimos con Ministerio Público al Gobierno del Estado para investigar. Acudimos a las instancias locales, las otras instancias locales también asentadas en Tamaulipas, investigamos a profundidad, de tal manera que pudiéramos tener claro que esto no se estuviera haciendo como coacción hacia los electores. Por eso, en la referencia que teníamos en cuanto al número de denuncias por esta incidencia delictiva, en jornada solo tuvimos 2, como lo dije. Seguiremos investigando en este caso, y así desde la Dirección de Averiguaciones Previas, que todavía tiene esa denominación, estamos pues haciendo la actividad que nos corresponde. Creo que es importante que decir que la Fiscalía solo se orienta o actúa conforme a criterios estrictamente jurídicos. Lo demás ya corresponde a otras instancias, a otros actores, y nosotros pues estamos en nuestra responsabilidad, y es la intención de venir hoy a informar de lo que ocurrió en aquella jornada y en la etapa preparatoria también de cada una de las actividades que se desarrollaron en las 6 entidades que tuvieron elección este año 2019. Es lo que quisiera comentar. Senador Damián Cepeda. Gracias, senador. Yo quisiera hacer una propuesta, a ver si les parece sensato, que pueda salir algo, digamos, concreto, productivo de este encuentro, y que podamos en algún momento establecer una mesa de trabajo técnica de cara a una reforma en materia de justicia penal electoral, ¿no? Y que podamos tener un intercambio ya muy puntual técnico de las herramientas que le faltan al Estado mexicano para perseguir más adecuadamente los delitos electorales, pero también la protección de los derechos de las personas para poder ejercer sus derechos políticos en la máxima expresión sin ser, digamos, hostigados por la autoridad federal o a nivel local, que luego es donde en muchas ocasiones sucede. Y me parece que el conocimiento de la Fiscalía técnico puede servir a tener un cuerpo jurídico, digamos, de moderno, punta de lanza y demás, que nos permita pues estas dos aristas atenderlas, sancionar, pero también garantizar que se dé el marco de respeto. Déjenme insistir en la preocupación de lo de la prisión preventiva oficiosa. Lo saco de la esfera de ustedes para ejemplificar. ¿Qué apetitoso será para un ejecutivo local que domine su Fiscalía General y por lo tanto la Fiscalía Electoral local, el poder meter a la cárcel a alguien durante todo el proceso electoral vía prisión preventiva oficiosa? O sea, todavía no te encuentro culpable, güey, te tengo en la cárcel. ¿Por qué? Pues porque eres el operador o eres el opositor principal, ¿no? Te pusiste de acuerdo, no sé, de tal municipio, pues sí, no eres mío estatal, pero sí eres de tal municipio, y cárcel. Y cuando pasa el proceso, pues usted disculpe, ya se puede retirar, ¿no? Muy delicado, pues. Entonces, de ahí el temor. Entiendo la parte que nos dice de, bueno, cuiden el desdoblamiento en ley secundaria del tema. Afortunadamente hay criterios ya de la Corte que no han estado aplicando a las familias, ¿no?, de los delitos el tema, que bueno, ya que así sea, pero sí es preocupante, pues, cuándo sí, cuándo no, en el tema. Y el otro tema también, que ojalá lo podamos meter en esta lógica de la mesa, ¿qué hacer para evitar esas denuncias frívolas, esas denuncias que solo están hechas para lastimar, para hacer perder tiempo, para desenfocar a la propia Fiscalía
de la materia principal. Pues la Fiscalía debe estar enfocada a los temas donde verdaderamente están cometiendo delitos electorales. Y pues les caen 100 denuncias, tienen la obligación de perseguir, de averiguarlas, pues es recurso humano, recurso material que es escaso, teniendo que estar dedicado para allá. ¿Cómo hacerle? Pues a lo mejor con derecho comparado, encontrar mejores prácticas, no sé. Entonces yo la invitación que hago a la mesa, presidente de esta comisión, y bueno, si la aceptan, es poder sentar una mesa técnica, tratar de encontrar esos puntos. Y por último, desconozco si es el caso, y con eso quedo, ¿no? Pero anteriormente, con las personas que estaban en la anterior FEPADE, había mucha queja de la poca respaldo institucional, presupuestal, recursos humanos, recursos materiales que recibía la Fiscalía. Y de alguna manera había una queja al modelo, en donde se decía es que pues sí hay una subordinación, aun cuando el marco jurídico trató de dar cierta separación, autonomía, independencia de la propia Fiscalía, pues sí están colgadas de la Fiscalía General y supeditadas a su decisión presupuestal y de todo tipo de recursos, y eso limitaba el actuar. Cuando está alineado, digamos, y hay un trabajo coordinado adecuado, pues me imagino que no representa un problema. Pero cuando no, se me ocurre el caso emblemático en donde hubo una destitución de uno de los fiscales, pues había mucha queja, ¿no? De, pues, ¿cómo te ahorcan no dándote acceso a los peritos, te ahorcan no dándote acceso al apoyo de la policía ministerial que te tiene que acompañar para el desahogo de alguna diligencia, te ahorcan con cuestiones tan sencillas como viáticos, tengo que ir a tal estado, pues no tienes autorizados los viáticos. Entonces, no sé si sea el caso hoy, y si no, pues cómo podemos también fortalecer esa propia, digamos, independencia presupuestal que debe de tener cada una de las áreas, ¿no? Bueno, son mis comentarios. Más que preguntas, son reflexiones, y dejo la propuesta, ojalá y se pueda retomar, ¿verdad? Escucho con mucha simpatía su propuesta, senador. Creo que no solo existe la necesidad imperiosa de establecer esta mesa de trabajo, sino la oportunidad de hacerlo, porque ya se anunció una reforma penal electoral. Entonces sí hay la oportunidad que la comisión respectiva pueda actuar o crear, como usted lo propone, una mesa de trabajo. Sí, creo que sí, y creo que también la Fiscalía tuvo un desempeño pues realmente un poco gris en el pasado. Tan es así que nunca llegó nadie a la cárcel por delitos electorales en un periodo de 25 años donde se cometieron enormes fraudes electorales. Y también es cierto que hubo una vendetta contra el fiscal que intentó cambiar las cosas. Sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, con mucho gusto le damos, me parece una excelente propuesta, y habiendo toda la disposición del maestro Ortiz Pinchetti, le damos el seguimiento institucional, lo llevamos quizá a la Jucopo, lo platicamos, y creo que es muy oportuno hacer o instalar esta mesa esta mesa técnica, de trabajo. Aquí está un informe por escrito, ¿no? Bueno, recibimos el informe por escrito y se los haremos llegar a cada uno de los integrantes, o de los que no lo hayan recibido, les haremos llegar el informe. Antes de despedir al maestro, no sé si hay algún asunto general. Bueno, nada más pues agradecerles mucho su presencia y decirles que el 7 de agosto tenemos ya confirmada la presencia de los presidentes de los OPLES de Aguascalientes, Quintana Roo y Durango, y tendremos una reunión también muy interesante de trabajo. Estamos invitando también al INE, les haremos llegar la convocatoria con tiempo, pero aprovechamos el espacio para hacer el comercial y reiterar el agradecimiento por su presencia, y damos por terminada y clausurada la reunión de este grupo de trabajo. Muchas gracias. Gracias.